Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, sí ¿qué se tal? escucha. Gracias. Ya, entonces, espérenme un segundito, vengo al tiro. Ya, ahora sí. Hola, hola. Disculpen, tenía que ir a buscar un reloj porque mientras estoy con pantalla completa no puedo ver el reloj del computador. Ya, entonces, ahora sí, empecemos la clase. Comparto la pantalla. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser clustering, ya un poquito más avanzado de lo que lo vimos la clase pasada, que en la práctica de la clase pasada lo único que hicimos fue el clustering para enfocado en detectar outliers. ¿Ya? En este caso vamos a verlo ya como en casos más generales. ¿Ya? Como saben, cualquier pregunta que tengan, no hay ningún problema, pueden interrumpir en cualquier momento la clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el clustering? El clustering es un conjunto de técnicas para encontrar grupos en objetos. Es tan simple como eso. Ya habíamos visto la clase pasada, teníamos este ejemplo. Supongamos, no sé, este es el precio de los celulares y este es el tamaño de los celulares. ¿Ya? Supongamos que estamos viendo un estudio de celulares. Entonces aquí están los celulares que están baratos, porque teníamos el precio bajo, pero al mismo tiempo este era el precio y este era el tamaño. Ya, entonces aquí están los celulares que son baratos, pero tienen gran tamaño. Aquí los celulares que son caros son chicos y aquí los celulares que son caros y además son grandes. Ya, entonces a simple vista podemos ver que tienen distintos colores y esas son las etiquetas un poco hechas a mano, pero en principio lo que nos gustaría es obtener esas etiquetas de forma automática. ¿Ya? O sea, no que sea necesario que nosotros pongamos estos colores de forma manual o que entrenemos alguna especie de modelo para que los detecte automáticamente, sino que por el contrario, estos se puedan inferir a partir de los datos. ¿Ya? Entonces, eso se conoce comúnmente como aprendizaje no supervisado, es decir, no requiere etiquetas para que nosotros podamos entrenar nuestros modelos. ¿Ya? Entonces, nos vamos a basar en toda la clase para, eh, en base a este concepto que acabamos de explicar. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Pregunta, ¿habían usado clustering antes? ¿Técnicas de clustering? En el chat me responden sí, sí, sí. Ya, hay harta gente que ha ocupado. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo notable en el que hayan trabajado ustedes? Que no hayan acuerdo de confidencialidad entre medio. Ya. Jonathan dice que usó clustering para caracterización de medicamentos. Ya, se ve bastante interesante eso. Ya, y Diego dice que tiene acuerdo de confidencialidad, así que ya, eso no lo podemos decir entonces. Pero de todas maneras te creo que hiciste algo interesante con el tema de clustering también. Ya, entonces, no, y yo uno más. Ya. Entonces, y en general, cuando nosotros tenemos descriptores, finalmente, así le podemos llamar también, o un conjunto de características que describen algo, vamos siempre a poder aplicar estas técnicas de clustering, ¿ya? Otra cosa es que funcionen, o que nos entreguen resultados que nosotros esperemos, pero en la práctica siempre vamos a poder hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Incluso es más con los textos, hace por ejemplo oraciones completas, no sé, por ejemplo, los tweets, súper famoso el ejemplo, se pueden codificar
en distintas features y después se puede hacer clustering sobre ella y también se puede visualizar. ¿Ya? Entonces, para que vean que incluso en cosas tan avanzadas como texto, estos sistemas de procesamiento actuales ya que salieron este año permiten codificarlo y permiten también visualizarlos en forma 2D. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los tipos de clustering. Tenemos tres tipos en general. Clustering particional, el que vimos acá, simplemente se divide y cada elemento pertenece a un u a otro clúster, pero no pertenece a más de uno. ¿Ya? Está el probabilístico difuso, que lamentablemente no vamos a ver hoy día, que cada objeto puede pertenecer a una cierta, o sea, con una cierta probabilidad a algún clúster u otro. ¿Ya? Y por último tenemos el clustering jerárquico, que es como el más complejo que tenemos, que también lo vamos a ver hoy día, en el que vamos a ir agrupando puntos, o más que puntos, vamos a ir agrupando estas características que nos describen de alguna manera los objetos que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, scikit-learn ofrece una tremenda gama de algoritmos de clustering. ¿Ya? Estos son los que ofrecen, no sé si habrán más, pero aquí ya en la práctica tenemos mucho, mucho para elegir. ¿Ya? Y lo mejor de todo es que dan este cuadro comparativo que yo lo encuentro tremendamente útil con distintas distribuciones de los datos. ¿Ya? Obviamente esto se genera de forma automática, por ejemplo, no, es muy complejo yo creo encontrar algo de este estilo, que sean dos pelotas o dos círculos. Y acá, por ejemplo, esto que sea, no sé, esto que sea es un poco más común de encontrar. O estas líneas de acá, esto también es común encontrarlo. ¿Ya? Entonces todo esto se genera automáticamente y la gracia es ver cómo se comporta cada uno de los algoritmos de clustering sobre estos datos. Por ejemplo, fíjense que para este tipo de datos, este clustering de acá se comporta bastante bien, estos de acá también, pero el resto pareciera que falla en todo. ¿Ya? En el caso de esta formación que tenemos acá, estos parece que todos estos de acá se comportan bastante bien y estos fallan. Y todo depende, van a fallar o van a hacer una buena separación de los datos dependiendo de cómo sea el algoritmo de clusterización. Ya el algoritmo de clusterización es el que va a decidir cómo se van a separar los datos. Entonces, finalmente, todo va a depender del algoritmo de clusterización que ustedes ocupen, que son finalmente los nombres de las columnas que tenemos acá. ¿Ya? ¿Cómo decidir ahora ya? Esto es, de hecho, creo que se generan con una función que se llama toy datasets, una cosa así, porque obviamente uno nunca se va a encontrar este tipo de datasets, y peor aún, uno nunca va a poder graficar estos datasets de esta forma, porque comúnmente cuando nosotros tenemos observaciones las tenemos en alta dimensionalidad, o sea, tenemos por lo menos 15, 20 dimensiones que describen cada uno de nuestros elementos. ¿Ya? Entonces, aquí pueden usar las técnicas de proyección que usamos la clase pasada, por ejemplo, después decidir qué algoritmo usar, pero en general todo va a depender ya del problema que estén resolviendo. Como siempre, no hay recetas de cocina, sino que simplemente ustedes tienen que ver cuál es la técnica que más les sirve y cuáles son las que no. ¿Ya? Entonces sigamos. El problema de hoy. Y ya tenía una talla, le voy a decir que íbamos a trabajar de nuevo con, el, con las casas, pero no, hoy día vamos a cambiar un poquito. ¿Ya? Vamos a hacer caracterización de música. ¿Ya? Les cuento un poco de este dataset. El año pasado estaba buscando también datasets interesantes porque parecía que estaban muy fome y encontré un Kaggle que era como clasificar eh, el tipo el género de música a partir de atributos que Spotify le asigna a cada una de las canciones. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos estos de acá, probabilidad de que la canción sea solamente acústica o no. ¿Ya? Este se llama acousticness. Danzabilidad, qué tan bailable es la canción, de 0 a 1, energía. Obviamente, ellos saben cómo se define esta cosa, entonces yo la verdad no tengo idea de qué realmente representará cada uno de estos atributos, pero si ellos los ponen con estos nombres, yo supongo que algo deberían tener relación. Ya, entonces, bueno, tenemos más cosas, el volumen de la canción que va de 0 a 60, estos son todas probabilidades de 0 a 1.
Esta parece que también. Este podcast 1 y todo el resto debería ser 0. Y la valencia, que en la práctica es como el sentimiento. ¿Ya? Si está asignado 1 a la canción, entonces representa felicidad, alegría, euforia. Y si está 0, tristeza, enojo, depresión, todas estas cosas. Ya, y por último tenemos otros datos un poco más como relevantes a la estructura de la canción, como el tempo, que es la cantidad de pulsos por minuto, la escala de la canción, que está codificada en esta variable aquí, el modo, si la escala que estamos ocupando acá es mayor o menor, y estos son cuántos pulsos hay cada compás. Ya entonces, todos estos datos ustedes pueden, si tienen Spotify, no sé si necesitan Premium, pero solamente parece que necesitan tener Spotify. Ya Spotify dispone de una API que habíamos visto antes, que es la forma nosotros con la que nos comunicamos con Spotify, le pedimos información, y uno le puede pasar, por ejemplo, yo le pasaba una playlist y después esto me entregaba todos estos datos de la playlist. Así que lo que hice fue, bueno, en realidad igual fue un cacho bien grande programa esta cosa, pero salió un dataset bastante interesante. ¿Ya? Bueno, y lo último que tenía el género de la canción, que esas etiquetas yo las asigné a la práctica más. Entonces tomaba una playlist, no sé, por ejemplo, de rock, una de reggaetón, una de música electrónica, una de música clásica y le asignaba manualmente la etiqueta. ¿Ya? Entonces, preguntas antes de que empezamos a simple vista, ¿creen que hay características que podrían estar repetidas de las que habíamos hablado? Y otras que sean irrelevantes también, o sea, que no nos ayuden a describir el género de la canción. ¿Qué opinan ustedes? En el chat alguien me dice algo. Ya, Diego dice que todas aportan. Ya, pero por ejemplo, eh, no sé, puede que hayan unas complementarias. Esto, por ejemplo, liveness con speechness. Liveness es la probabilidad de que la canción haya sido grabada en vivo, no tendrá relación directa con esto, por ejemplo. O sea, si está en vivo, no debería también ser, tener probabilidad cero de speechness porque no es podcast. Bueno, entonces todas estas preguntas son súper interesantes y las vamos a ir habiendo en un EDA muy cortito que vamos a hacer muy rápidamente. Ya, Danceability y Balance tienen pinta de tener harta correlación, dice Constance. Sí, también. Sí, sí. O sea, la mayoría de las canciones que uno se imaginara que se pueden bailar son como contentas, felices. Ya, música clásica, dice Diego, tanto en vivo no tendría speechness cero. Ah, ya, ya. Eso es bien interesante también, ¿cierto? Claro, música clásica sería como speechness cero, claro. Bueno, entonces, todas estas cosas las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Quizás hubiese sido más entretenido partir con esto haciendo el análisis exploratorio de datos y una de esas para una próxima versión del curso estará eso. ¿Ya? Eh, obviamente no es para que lo tomen de nuevo, todos tienen que pasar esta versión. Ya, entonces, vamos a describir el dataset. Como les decía, el mínimo y el máximo para para todas estas variables, la mayoría que tenemos acá, va entre 0 y 1, salvo este tema del el loudness, que es el volumen de la canción, que va de menos 40 a menos 1. ¿Ya? Aquí los físicos pueden ayudarme, porque yo la verdad no tengo muy claro por qué es negativo esto, ¿no? Pero de todas maneras, ese es un punto a considerar. ¿Ya? Y más adelante tenemos variables categóricas también. Tenemos el ID de la canción, que no nos sirve en la práctica nada. El nombre de la canción, Salvo para la calle, de Daddy Yankee, el género reggaetón. ¿Ya? Y aquí, esta era una de estas playlists de reggaetón old school que tengo guardadas ahí en el polder. Ya, pero también hay de rock y de otras cosas. Ya, entonces, lo primero vamos a ver un scatter matrix. Vamos a ver qué podemos ver en todas estas variables que tenemos acá. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se relaciona danzabilidad
La Belén dice King Daddy. Sí. Entonces, ¿cómo se relaciona danzabilidad con energía, por ejemplo? ¿Ya? Pareciera, fíjense acá, esta zona de acá, pareciera que dice que toda la música clásica tiene poca danzabilidad y al mismo tiempo tiene poca energía. Raro eso. ¿Ya? La energía, acuérdense que incrementa en el eje X y la danzabilidad en el eje Y. Ya de todas las otras parece que se mezclan un poco acá arriba. Aquí, por ejemplo, tenemos harto reggaetón acá arriba, tiene alta danzabilidad y alta energía. Eh, hay unas clases de música acá que parece que tienen poca energía, pero se pueden bailar, no sé cómo. De jazz, por ejemplo. En fin, quizás son estos típicos lentos que sí. Ya veamos otra que se distinga bastante. En general, fíjense que los morados que son música clásica, pareciera que están todas siempre fuera de todo el resto de los grupos, ¿ya? O sea, pareciera que esa es como la música fácil, bueno, y jazz también. Las músicas que son súper fáciles de distinguir, ahora son más o menos parecidas, ¿ya? Entonces eso podemos ver de la scatter matrix, ustedes después pueden ver y ver un poquito más profundidad eh, las relaciones entre estas variables. ¿Ya? Entonces acá ahora tengo una función getEjemplo que lo que hace es, yo escribo un índice del data frame y esto me lo trae de esta manera. ¿Ya? Entonces me trae los valores de danzabilidad, energía, bla, 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 el nombre de la canción, Back in Black de AC/DC, ¿ya? Y del género es rock, ¿ya? No sé si sería hard rock para los puristas, no sé. Ya, entonces lo mismo acá con danzabilidad, energía, pero en el caso del ejemplo 385 trajo esta parálisis, ¿ya? De Beethoven. Y género clásica, el ejemplo 3 que vamos a ver es el número 15, Don Omar, ya no sé de ella, MySpace, muy buena esa cosa, salió cuando era muy chico. Y lo último que vamos a ver acá, el 484, temazo, sí. ¿Ya? Y el último es Take Five, que también es uno de los clásicos gigantescos del jazz, ¿ya? Y ese estaba, bueno, tiene estos valores. Entonces, ¿para qué sacamos todos estos valores? ¿Ya? Porque hay una visualización nueva que también les quería mostrar, porque no solamente se trata de mostrarle clustering, sino también de otras cosas bastante interesantes, que es estos scatter polar, ¿ya? Son estos como, si ustedes han jugado estos deportivos, siempre traen esto aquí como velocidad y, no sé, qué sé yo, precisión y falta, no sé. Ya, entonces, acá lo que tenemos es cómo, está ubicado cada uno de los atributos para cada una de las canciones, ¿ya? Y esto se hace como en este gráfico circular de acá. Mientras más cerca esté del límite, más alto va a tener ese valor. Entonces veamos cuál es la roja. Ya la roja tiene acousticness, tiene 1, o sea, la práctica es totalmente acústica, y instrumentalness también es 1 porque es totalmente instrumental, ¿ya? Pero veamos las otras atributos de esta. En este caso de acá tenía este rojo el 0,2, que en este caso es danzabilidad, o sea, es muy poco danzable. Y, bueno, esto no debería estar aquí, parece que era. Ya, bueno, dejémoslo así porque probablemente salga bien si toco esto. Ahí está, ya, ahí salió el nombre. El nombre no debería haber estado porque atributo categoría. Ya, y en fin, ahí podemos ver, clasificarlos como en todo. Ya. Entonces, speechness, fíjense que en todas las canciones que nosotros elegimos, speechness es bajo, porque este es el que decía que en el caso de uno es exclusivamente podcast y no tiene instrumentación. Entonces, como todos tienen instrumentación, todos tienen ese ahí. Ya, por último, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, esta verde acá, esta es la de MySpace, de Don Omar, entonces tiene harta danzabilidad, es bastante feliz, tiene harta energía, y por acá acousticness parece que es bien poca porque a este personaje le gusta cantar harto. Ya, y lo mismo pareciera con la moradita, que es Take Five. La de Take Five, fíjense que acá tiene harto acousticness, pero no es totalmente instrumental, por eso tiene un poquito acá esto. Pero tiene mucho instrumentación entre medio de la canción. ¿Ya? Entonces, este tipo de gráfico les permite a ustedes caracterizar de forma circular y por cada uno de los atributos cómo se comporta cada una de las variables que ustedes están observando. ¿Ya? Ahora, lo que se podría haber hecho también es quizás no haber analizado por canción, sino que haber sacado un promedio de de todos estos grupos y después haber graficado solamente los grupos, a ver cómo se comportan todos los grupos.
también es una opción. Ya, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Qué les pareció esta visualización? ¿O hasta el momento hay alguna duda con el dataset que vamos a ver? No, perfecto. Ya, vamos a hacer un poquito más rápido porque está tomando harto tiempo este tema de la descripción del dataset. Y entonces lo que tenemos acá es una matriz de correlación, ¿ya? Donde uno se correlaciona espectacularmente una matriz con otra. En el chat alguien me escribió. Este gráfico, el de atrás, yo lo conocía como spider chart. Eh, sí, o sea, yo la verdad no sé, y como que tomo los nombres que dice que Plotly le está, pero claro, probablemente tenga otro nombre, otra forma de conocerlo como Spider Chat, probablemente esté ahí, ¿ya? Eh, claro, todo varía según las personas que implementan esta cosa, ¿ya? Entonces tenemos la correlación, uno significa que si aumenta una, la otra aumenta en la práctica casi igual, y menos uno es todo lo contrario, o sea, si uno aumenta, la otra disminuye, disminuye eh, con como una relación inversa a la otra, ¿ya? Entonces, veamos que, por ejemplo, bueno, aquí la del medio da lo mismo porque esta siempre va a ser uno, pero por ejemplo veamos que energía tiene 0,58 con danzabilidad, entonces las dos aumentan relativamente de forma similar. ¿Ya? Y así con las que están naranjitas, por ejemplo, la Valencia también, como lo habían dicho antes, ¿sí? Una canción es bailable, también es una canción contenta, y con la energía también, si es bailable, tiene alta energía la canción. ¿Ya? Y ahora vemos estos segmentos que están acá, ¿sí? Es danzable, entonces, esta de acá, ya, si es danzable, entonces, acousticness, vamos a ver la definición completa porque se me fue en este momento. Ya, probabilidad que la canción sea acústica, ya, claro, tiene sentido. O sea, siempre hay alguien cantando en una canción que se baila, o la mayoría de las veces. Ya, bueno, y así sucesivamente. Tampoco es instrumental por lo mismo, porque va a haber alguien cantando. Ya, entonces tenemos un análisis súper rápido de cómo se relacionan las variables. Ya, y increíblemente las variables se relacionan bastante bien unos con otros, salvo esta envoltada. Últimos temas, el histograma. Vamos a ver cuánto dura la canción. Como está en milisegundos, igual es un poco complejo verlo, pero vemos que tenemos acá la mayoría de las canciones están concentradas en este rango que está más o menos acá. Entonces podríamos decir que se comporta como una normal, que tiene un par de outliers, pero en general se comporta bien como una normal. ¿Ya? Vamos a ver la otra variable, loudness, que es este tema del volumen. El mismo cuento, o sea, supongamos que para la derecha, que es esta zona que está acá, es como el sonido normal de las canciones, y parece que de aquí en adelante hay canciones que a alguien se le ocurrió darle muy poco volumen, ¿ya? Que sería esta cosa de acá, y subirlas con poco volumen en Spotify. Entonces después cuando uno está escuchando esa canción, le sube, después cuando cambia la siguiente canción, uno salta lejos. Por esa razón. ¿Ya? Y por último, el tempo, que era este tema de los bits por minuto. Esta no se comporta como una distribución normal, es como una distribución relativamente extraña, quizás podría ser modelada como con una doble distribución normal, una cosa así, pero lo vamos a dejar fuera del análisis para hacerlo un poquito más simple. Ya, entonces vamos a usar dentro del análisis para todo lo que viene después estas probabilidades que nos indicaban cada uno de estos atributos, y además nos vamos a usar la duración de la canción y el volumen de la canción. ¿Ya? Ahí parece que hace tiempo había visto un estudio que decía que la música más moderna tiende a que las pistas tengan volúmenes más altos. ¿Ya? Quizás eso también puede ser un buen indicador de que estamos escuchando quizás música clásica o así. ¿Ya? Y esto último es el histograma por cada una de estas variables que eran 0, 1, o sea que estaban dentro del rango 0, 1. Ya en general pareciera que todo se comporta como distribución normal, salvo este instrumental, ya que parece que está siempre concentrado aquí al comienzo. ¿Ya? Y esto es para el reggaetón, por ejemplo, esto es para el rock, rock latino. Bueno, esas son las clases de todo esto que no lo habíamos visto: disco, clásica y jazz. ¿Ya? Entonces ustedes después pueden analizar con un poquito más de calma. Ya, queda electrónica, hip hop, y supongo que quizá
hubiera quedado un poco mejor con rap y pop. Ya, entonces, vamos a, ahora sí, después de que hicimos esta larga introducción a los datos, y ojalá que lo sigamos usando de aquí en adelante, vamos a empezar a preparar los datos y ya para trabajar en esto. Entonces, la preparación simplemente lo que vamos a hacer va a ser escalarlos, ya con este estándar scaler, después podríamos usar algo más, pero para que no interferamos tanto en el tema de los clusters que vamos a hacer un poco más adelante, vamos a usar simplemente esto. Entonces vamos a pasar un estándar scaler por todas las variables que habíamos visto antes y eso. Entonces ahora proyectemos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos trabajado con proyecciones en baja dimensionalidad de atributos, o sea, de filas con altas cantidad de columnas, o en este caso alta cantidad de atributos? Vamos a ver cómo se proyecta esto, todas estas variables que estamos viendo acá, en un espacio de baja dimensionalidad. ¿Ya? Y le vamos a poner los colores además. Vamos a poner los colores de cada uno de los géneros. ¿Ya? ¿Está calculando todavía? Aquí está el gráfico. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. En esta zona de acá, que pareciera, aquí ya empezamos a pensar que hay como un clúster, ¿ya? Acuérdense que esto en realidad no significa nada, pero al mismo tiempo capturó de alguna manera todas estas propiedades que habíamos visto acá. ¿Ya? Entonces, esta zona de acá tiene música clásica, ¿ya? Y toda la música clásica parece que se concentra acá. Y además tenemos jazz. ¿Ya? Entonces podríamos decir que la música clásica en general se parece bastante a el jazz. Y lo vamos a tener codificados acá. ¿Ya? Me esperan un segundito que están tocando el timbre. Tengo un poquito solo. Ya, aló, mil disculpas, he estado de la luz. ¿Ya? Entonces, ¿qué estábamos? Estábamos viendo este clúster que estaba acá, música clásica, jazz. Veamos lo que hay al otro extremo de la proyección. Tenemos hartos de estos puntos celestes, o sea, perdón, verde claro. ¿Ya? En este caso tenemos todo esto hip hop. Me parece mucho que esta era como de estas playlists de hip hop de los 90, una cosa así. También tenemos cerca el reggaetón, que está en esta zona de acá, y por acá tenemos todo el tema de rock latino, en fin. Ya veamos cómo, dónde se distribuye todo el tema del rock. Ya el rock parece que rock y rock latino se distribuyen muy cercanamente entre ellos, fíjense. Pero pareciera que no tienen como un clúster muy general. Ya, en este caso agreguemos la música disco, y parece que la música disco sí tiene como una tendencia a agruparse en esta zona de acá, cercana a canciones, no sé, por ejemplo, Let's Dance de David Bowie, Hotel California, y aquí tenemos Heart of Glass. ¿Ya? Tiene sentido que estén cerca, porque son todas como medias suaves, una cosa así, quizás las músicas como un poco más suave, con guitarra, instrumentaciones de este lado. ¿Ya? Ahí teníamos la música clásica, el jazz también está acá, y fíjense que aquí hay como un jazz medio tirado a rock. ¿Ya? La música electrónica, ya esta no tiene mucho, un patrón muy definido, parece que se posiciona en cualquier lado, pero aquí tenemos cosas similares acá. En fin, ¿ya? Ustedes después pueden jugar con el gráfico y ver lo que pasa. Ya, ojo, cada vez que ustedes ejecuten esta proyección, van a tener proyecciones nuevas, así que tengan cuidado porque lo más probable es que después no vean la misma proyección que estamos viendo ahora acá. ¿Ya? Y estos se llaman contour plots, ¿ya? Que lo que muestra principalmente es la densidad de cada uno de los grupos. ¿Ya? Entonces, cómo están distribuyéndose. Veamos el ejemplo simple de esto, es como la música clásica, que era la que teníamos acá. Entonces aquí está la mayor cantidad, la mayor concentración de música clásica, y este es como los bordes en donde uno podría esperar encontrar. El cambio del rock está por este lado acá, y si se fijan en el rock latino, casi se superpone a
el rock en general. ¿Ya? Entonces, después ustedes también pueden interactuar con esta cosa. Ahí está el reggaetón. Yo esperaba que la música electrónica estuviera cerca del reggaetón, pero pareciera que se no pasa. ¿Ya? Y también son un poco psicodélicos estos gráficos, así que pueden imprimirlos después de la muralla. ¿Ya? Entonces, ya, por fin, después de una tremenda introducción, vamos a empezar con clustering. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá del dataset? ¿Les pareció innovador o está fome igual que el de las casas? No sé. ¿O algo intermedio, ¿qué creen? Está muy bacán el gráfico. Ya, qué bueno. Ya, un último detalle. Plotly tiene estos templates que en la práctica son temas predefinidos. Veamos un Plotly templates. Ya, entonces, cuando cargue esto, ya, entonces tiene un tema original, pueden ponerlo con fondo blanco, este fondo oscuro, que igual encuentro que esto se ve súper bonito. Tienen este tema de ggplot, que es este motor para graficar en R. Tienen Seaborn, que también es una buena alternativa para graficar. Y bueno, tienen un poco más otro tema. ¿Ya? Entonces, y simplemente poner este atributo template al final. ¿Ya? O sea, este atributo template al final en todos estos Plotly Express. ¿Ya? Entonces pueden ahí obtener cosas como esta. Ya, sigamos entonces, Camins. Ya el primer tipo de clustering que vamos a ver es de tipo particional, es decir, va a separar todos los elementos en particiones o grupos distintos y cada elemento va a tener solamente un clúster, no va a tener como una pertenencia media difusa a distintos clusters. ¿Ya? Y el algoritmo es muy sencillo. Entonces yo selecciono K centroides iniciales. ¿Ya? Supongamos que tenemos la proyección de la música acá. Ya ahí seleccioné estos 3 puntos como centroides iniciales. Este es un parámetro. ¿Ya? O sea, es decir, yo le voy a dar al algoritmo la cantidad de clusters que quiero que me genere. En este caso, si yo le doy 3, sería 3 puntos acá y que pueden ser aleatorios. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es para cada uno de los puntos voy a calcular la distancia a estas X. Entonces, este punto de acá voy a calcular la distancia con este y con este. ¿Cuál va a ser el clúster de este punto en la iteración 1? Va a ser este de acá. ¿Ya? Y lo mismo con el resto de los objetos y nos encontramos con algo como este estilo. Entonces, vamos a tener todos los puntos asignados a un centroide. Pero ¿cuál es el tema? O sea, esto ya hasta aquí ya va relativamente bien, pero podemos seguir mejorando la clusterización que nosotros producimos. ¿Cuál es el tema entonces? Vamos a reasignar todos los puntos, perdón, primero vamos a recalcular el centro, ya porque este centro de acá puede que no haya sido el óptimo, sino que se puede poner un poquito más abajo como este de acá. Vamos a recalcular los centros a partir de todos los puntos, o sea, es decir, vamos a promediar todos estos puntos que están acá, vamos a obtener nuevos centros con eso, vamos a promediar todos estos que están acá y vamos a obtener nuevos centros, y lo mismo con esto, y después vamos a repetir la asignación. Vamos a sacarle todos los colores a todos los puntos, y de nuevo vamos a calcular cuál es el clúster por cada uno de los puntos. Entonces, si tomamos este punto de acá, vamos a calcular eso con respecto a este centro, fíjense que el centro se movió acá, vamos a calcular este con respecto a este centro, y este con respecto a este centro. Como está más cerca del centro rojo, entonces vamos a estar acá. Ya, entonces, este proceso se va a repetir de nuevo. Como este clúster ahora cambió, el centro va también a cambiar. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en la iteración 3 se mueve un poquito más abajo el centro. Vamos a volver a recalcular el clúster para cada, o sea, los clúster para cada uno de los puntos. Vamos a seguir avanzando hasta que llegue un punto en donde ya no se mueven más estos centros que están acá. En ese punto, entonces nosotros dejamos de calcular de nuevo los clusters y nos quedamos con lo que encontramos. ¿Ya? Esa es la idea de Camins. Es muy simple la idea y obviamente da unos clusters súper buenos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, yo creo que igual de todas maneras ustedes han visto bastante este algoritmo. Hay quien dice que sí, que bueno, gracias. Yo creo que han visto Sí, harto. se entiende súper bien. Oh, Perdón, disculpa.
Se entendió súper bien todo. Ya, qué bueno, gracias. Gracias. ¿Ya? Entonces, esta cosa se repetía hasta que los centros no cambien, pero ¿qué significa esto en términos reales? Significa que nosotros tenemos que calcular alguna especie de métrica. ¿Cuál es la métrica? Es la suma de las distancias cuadráticas al centro. O sea, calculo la distancia de este con este, de este con este, de este con este, todas las distancias las elevo 2 y después las sumo. Ya, eso lo repito por cada uno de los clusters. Este, por ejemplo, va a tener distancia 300, este va a tener 500 y este va a tener 1200. ¿Ya? Entonces la idea es tratar de minimizar esa distancia, encontrar la mínima distancia, o sea, perdón, la mínima medida que estamos teniendo acá, que es en este caso la suma de las distancias cuadradas, o SS, y en el momento que encontremos la mínima es que va a haber convergido el algoritmo. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, en scikit-learn simplemente vamos a importar camins, ¿ya? Vamos a darle un número de clusters, ¿ya? Porque recuerden que este es el parámetro, y después vamos a hacer fit, ¿ya? Estas scaled features son las que calculamos acá arriba, que habíamos pasado por el estándar scale. O sea, están todas en promedio 0, o sea, en media 0 y varianza 1. Entonces ejecutemos, veamos lo que pasa. Ya vamos a dar solamente 2 clusters. ¿Ya? Como es parámetro, nosotros vamos a tener que saber. Entonces, podemos acceder a los centros finales, o sea, estos centros que están acá, a partir de la variable cluster centers, que es la que tenemos acá. Y estos van a ser los centros. Ahora, los centros no son 2D. ¿Por qué no son 2D? Porque nosotros tenemos los datos multidimensionales y los centros son en esta dimensión no sé cuánto, a ver, 2, 4, 6, 8, de 9 características. ¿Ya? Entonces los centros van a estar dentro de este espacio. Y las labels van a ser las etiquetas que se van a autodetectar, ¿ya? Y que van a decir a qué cluster pertenece cada uno de los elementos. ¿Ya? Y por último también tenemos la inercia, que es en la práctica la suma de los errores cuadráticos, ya que es la métrica que habíamos visto. Entonces calculemos, veamos lo que pasa. Ups, labels no está definido. Acá. Ahora debería estar. Y vamos a usar esta función getScatter que está programada un poquito más arriba para pintar los elementos que tenemos acá, ¿ya? Entonces, tenemos 3 cosas. Tenemos el cluster 0, que es todo este de acá. Tenemos el cluster 1, que es el que tenemos acá. Y además tenemos el centro de cada uno de los clusters. Veamos solamente los centros donde se ubica. El primer centro se ubica acá, el segundo centro se ubica acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos cuando dividimos en dos esta cosa? Cuando hicimos clustering con todo, ¿qué creen ustedes que separó? ¿Se acuerdan de qué se trataba este cluster de acá y estos de acá? En el chat, ¿alguien me dijo algo? Música clásica, que es la que está acá, sí, tenéis razón, toda la razón. Y también estaba un poquito de jazz también, ¿ya? Y a este lado acá está toda la otra música. Entonces, música clásica y jazz con respecto a toda la otra música. Esta podría decir que es música más lenta, más instrumental, un poco más elaborada, y esta es como música más comercial, quizás. No sé. Que no tengo muy claro si la música clásica era comercial en su momento. Quizás también sería como, habría que ver eso antes. Ya hay este punto que está acá, fíjense que aquí hay un punto que la proyección nos dejó en este clúster de acá, pero pertenece al de allá. Así que hay que tener cuidado, porque la proyección realmente es una forma de visualizar los datos, pero no es realmente los datos en sus dimensiones originales, porque no podemos nosotros visualizar las 14, 13 dimensiones que estamos, sobre las que estamos operando. ¿Ya? Entonces, pueden haber este tipo de errores acá. ¿Ya? Y hay otro. Durazno sangrante. No sé qué sea. Ya, sigamos. Ahora asignemos 5 clusters, veamos. Veamos cómo dividamos ahora estos datos en 5 y veamos lo que sucede. ¿Ya? Entonces, de nuevo tenemos el tema de la música clásica acá, pero acá inventó otro clúster, acá sacó otro clúster más, y acá sacó otro y otro. ¿Ya? Entonces, vamos recordando de nuevo, aquí teníamos la música clásica, el jazz, por este lado de acá, ¿qué es lo que había?
había como rock latino, en fin. Vamos a echarle un vistazo. A ver. Ya, están los celestitos, jazz. Jazz y pop. Entonces deben ser música muy similar tanto de jazz como de pop. Debe ser música pop un poco lenta. Aquí tenemos, por ejemplo, Adele. Ya tiene sentido que esté cerca del jazz, supongo. Lady Gaga, no sé. Gustavo Cerati aquí también, ¿ya? Sí, puede ser. Ya, entonces, este es el centro de este clúster en el que está acá. Este clúster de acá aquí nos dejó todo el rock, la música electrónica, pop, aquí están los fabulosos Skylar, que pareciera que esta música es un poquito más móvil. Ya, acá arriba teníamos rock latino acá, y no sé muy bien cuál será como el común denominador de acá. Rakim Genguay, no sé muy bien, ahí tendrían que ver ustedes. Sé que tendría que ver con ya. Ya en este último parecía que estaba el hip hop por este lado acá, así que pareciera que todo lo estilos relativamente cerca. ¿Ya? Entonces, y también reggaetón por esta zona. ¿Ya? Entonces pareciera que nos dio un clúster, un clusterizado bastante bueno. ¿Ya? Ahora, este clusterizado que nosotros estamos haciendo es la interpretación que nosotros le estamos dando a cada uno de estos puntos, pero no necesariamente va a ser la mejor clusterización. Entonces, bueno, había una pregunta, después la vemos. ¿Y cómo nosotros identificamos la cantidad de clusters óptimos? ¿Ya? ¿Quién me podría ayudar con eso? Si es que lo han visto. Eh, Me acuerdo que se hacía algo de graficar el error, como el error que daba como cada método, hasta encontrar el número óptimo. Como cuánto es el error dado la cantidad de nodos. Ya, sí. A ver, en el chat también me dicen el método del codo. Sí, justamente. Ya, gracias. Ahí lo definieron y después le pusieron nombre. Muy bien. Ya, entonces el método del codo es esto. Nosotros ejecutamos camins para todos los clústeres que tenemos acá, del 1 al 9. Entonces ejecutamos camins con un clúster, con 2, con 3, con 4. Y lo que hacemos es que nos imaginamos que esto es un codo. O sea, en realidad es un brazo en general. Y en el punto en donde del brazo que esté el codo es donde va a estar óptimo el número de clústeres que nosotros tenemos que elegir. ¿Ya? Entonces imagínense el brazo, tenemos un brazo así, y el codo, pum, es donde nosotros tenemos que seleccionar el clúster. Ya, para esto vamos a ejecutar este código de acá, está un poco prefabricado, pero en la práctica lo único que hace, ejecuta camins painters sobre los datos que teníamos antes. Ya, y después lo graficamos. Profe, ¿Sí? ¿Entonces? había otro método donde se intersectaban dos curvas y daba el número óptimo de cada, como que, no me acuerdo el nombre porque lo leí como una tesis ¿Ya? y era súper bueno y creo que era mejor que del codo. Sí, Era como una alternativa súper buena para Camins. quizás Eh, de Silhouette, ¿no? No es eso. no estoy seguro que se intersectaban dos curvas y lo sacaban. Voy a buscar la tesis Ya, sí, sí, si lo para posteas en el verlo porque foro. creo. Ah, disculpa. Ujú, sí, sí, lo podría publicar en el foro. Ya, ya, ok. O sea, todo sirve como para después ir mejorando igual el conocimiento del curso. Ujú. Ya, gracias. No, perfecto. Eh, ya, entonces, ¿qué pasó con el método del codo acá? Pareciera que no nos sirvió tanto porque esto no tiene tanta forma de codo, así, o sea, como el hueso roto de la parte de atrás. Entonces, lo que vemos es que pareciera que hay un codo en número 2 de clusters, que era el punto que vimos nosotros arriba, o sea, este de acá. Ya, y si se fijan acá hay una buena separación de los datos, o sea, tenemos este conjunto de acá y tenemos este otro de acá, entonces tiene sentido que haya pasado esto, ¿cierto? Que el codo esté ubicado en esta zona de acá. El problema es que todavía tenemos mucho error en este punto de acá. Entonces no nos sirve, por más que haya un codo acá, no nos sirve elegir este tipo de clustering acá. ¿Ya? Ahora, uno puede dividir n cantidad de veces y seguir dividiendo en más clústeres, más clústeres, más clústeres, más clústeres, pero eh, eso no va a significar que las divisiones sean buenas, que tengan sentido. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Hay otro método que es el coeficiente de Silhouette,
pero en general no lo vamos a ver hoy día por temas de tiempo. Ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia y también lo pueden encontrar acá en la documentación de Scikit. Está implementado, es pasarle simplemente las labels y pasarle el clasificador, me parece mucho, ¿ya? Bueno, ahí ustedes lo pueden. Ya, entonces, conclusión de esto, pueden guiarse por estos métodos, pero de todas maneras, siempre ustedes pueden definir el número de clusters, ¿ya? Finalmente lo que ustedes quieren es sacar relaciones a partir de los datos con el tema, con la clusterización, ¿ya? O sea, finalmente la interpretación que le van a dar, ustedes van a realmente hacer. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Tú vas hasta acá? ¿No? Perfecto. Sigamos. Ya, entonces, DeepScan, el que habíamos visto en la clase pasada, si nosotros elegíamos un punto aleatorio, poníamos un círculo cerca de ese punto, una esfera, una D-esfera dimensional, y veíamos los puntos que estaban cercanos. Si tenía más de 3, entonces era un punto central. ¿Ya? Y después de eso empezamos a conectar otros puntos, cosa que quedara como una especie de grafo conectado, y ese era un clúster. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo para que veamos lo que pasa. Entonces, el tamaño de la esfera y obviamente la cantidad mínima que tiene que tener un punto para que sea considerado como central van a ser los parámetros de este clúster, de este método de clusterizado. ¿Ya? Entonces, en la primera tenemos 1,5, ¿ya? Ese va a ser el tamaño de la esfera que se va a formar. ¿Ya? Obviamente no en este espacio de acá, sino que en el espacio en la que están los datos originalmente. Ya, aquí Matías dice, el método se llama... Intersección de esas dos curvas sale, no veo el nombre del método, pero ¿ya? se busca la intersección entre esas dos curvas y da súper bueno. Como súper precisa, porque uno, en general, el método del codo como que empieza de repente a dudar, ¿realmente esto es una caída grande del error o no? Pero este como que por la intersección entonces da como muy preciso. Ah, qué bueno, qué bueno. Y hay una curva debe subir, me imagino, la otra debe bajar, pero se intersecta con la misma Ujú. curva Y la del error intersecta cuadrático. la recorre en función del K, ambas curvas. Ah, ya, ya, estaría bueno. En Ponla el también, foro quizás publico más, sí, porque como más después, detalle. ya, gracias, porque después se pierde este Ujú. tema del chat. Entonces, parece Sí. que queda grabado, pero en fin. Ya, gracias, muchas gracias. Ya, entonces tenemos este DivScan, supongamos que tomamos este punto de acá, ya, este punto de acá. Ya, entonces tenemos una esfera de tamaño 1,5, que sería algo de este estilo, y después vamos viendo. Si este tiene más de 2 vecinos, entonces lo consideramos como punto central, dentro de la esfera obviamente que habíamos definido. Bueno, agrandemos un poquito más. Entonces era este, y pongamos esta esfera de acá. Ya, entonces vemos, conectamos estos dos, y después ahora este, que es un punto borde, vemos la esfera. Entonces la esfera está más o menos así, y este punto se conecta con este, después este con este, y así sucesivamente. El clúster que se forme conectando todos los puntos, bueno, ese va a ser un clúster, todos los puntos que se conecten con el punto central de alguna u otra forma. Ya, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuando este vale 1,5 en la esfera, obviamente esta distancia, como les decía, es la distancia en el espacio original en donde están definidas todas las características. O sea, es decir, en estas 13 dimensiones. Y se saca con respecto a qué? Con respecto a, por ejemplo, la distancia euclidiana entre una observación y la otra. Si la distancia euclidiana es menor de 1,5, que sería como el radio de esta cosa, eh, entonces la calificamos como vecino y la podemos conectar entre ellos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos? No es tan bueno para este tipo de clustering. ¿Por qué? Porque es basado en densidad. O sea, en la práctica no nos va a decir mucha información respecto a nada, salvo nos va a distinguir en la práctica los clusters que estén más lejanos que otros. ¿Ya? Si sacamos los outliers, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos dos canciones acá, pero pareciera que no tiene mucho sentido agrupar. Ya lo mismo pasa con estos clusters que están acá y que finalmente te pareciera que quedaron fuera por el tema del tamaño de la onda. ¿Ya? Vamos de nuevo arriba. ¿Por qué? Porque
fíjense en este gráfico que tenemos acá, que es súper bueno. Si hubiéramos tenido una formación de datos como esta, o incluso como esta de este tipo, o esta, ¿verdad? Podríamos haber obtenido buenos resultados. Pero ¿qué es lo que pasó? Tenemos una estructura que es parecida a esta cosa de acá o a esta cosa de acá, a cualquiera de estos dos. Entonces, como esto tiene mucha densidad acá, ¿ya? Y los puntos están a lo largo, pero están todos relativamente cerca, no pudimos obtener buenos resultados en el clusterizado, ¿ya? Y todo, de nuevo, vamos por el tema de que tenemos el tipo de, o sea, de que se define de esta manera el tipo de clusterizado, ¿ya? Entonces aquí, a diferencia del K-means, que nos sirvió bastante más, pareciera que el DBSCAN no aplica tanto este caso, ¿ya? Y una de las cosas que igual quiero que ustedes después recuerden es que es súper importante, además de obviamente hacer clustering para encontrar estos patrones ocultos en los datos, saber cuál clustering elegir. Cuál era. Ya, los puntos negros en este caso son outliers, ¿ya? Y DBSCAN, recuerden que es capaz de detectar outliers, que son los puntos que no se conectan con nadie. Ya. Optics es una variante de DBSCAN, ya también hace exactamente lo mismo y tiene los mismos problemas para estos tipos de datos, pero es bueno para detectar outliers. Ya, entonces, pues vamos a bajar de nuevo. Vamos más abajo. Y el último tipo de clustering que vamos a ver. Podemos visualizar también rápidamente cómo varía EPS, o sea, cómo varía el clusterizado según el EPS. ¿Ya? Fíjense acá, cuando EPS es muy pequeño, cuando vale 1, tiende a dejar muchos puntos como outliers. ¿Ya? O sea, la práctica, veamos solamente los outliers. ¿Ya? Y casi la mitad del dataset podríamos decir que es outlier. ¿Ya? Y los puntos que están centrados son los puntos que quedaron conectados entre ellos. ¿Ya? Y aquí el mismo caso. ¿Ya? A medida que vamos aumentando el EPS, son menos los puntos que quedan como outliers y más lo que se empiezan a detectar en este grupo de aquí al medio muy grande. Ya finalmente, cuando EPS vale 1.8, ya tenemos todos los clusters concentrados, o sea, todos los puntos concentrados en este gran clúster que tenemos acá y tenemos pocos outliers. ¿Ya? Aquí lamentablemente no los puede graficar con el nombre, pero hubiera sido interesante saber qué canciones quedan afuera de eso. Y por qué. Ya, por último, ¿ya todo bien con este método de clustering? Antes de que sigamos avanzando al último. Ya, Los muy bien. outliers, Pablo, entonces no pertenecen a nada en Claro, estos. Ya. claro. Recuerda que un outlier en este tipo de clustering lo que representa es un punto que no se pudo conectar con ningún otro. ¿Por qué? Porque la esfera era muy pequeña. O más que no se pudo conectar ningún otro, es que no se pudo conectar con la cantidad de puntos necesarios para hacer un punto centro, un punto borde, que en este caso serían 2. ¿Ya? Entonces, vamos a este ejemplo de acá. Ya, supongamos que la bola que contiene este punto es esta de acá. Ya la bola puede contener este punto que está acá, pero no contiene ningún otro. ¿Ya? Y como no es tampoco punto borde de ninguno de estos de acá, entonces pasa a ser automáticamente un outlier. ¿Ya? Ya, en este caso de acá tampoco podría haber contenido este punto. Claro, porque si contenía este punto, entonces hubiera sido parte de este clustering que tenemos azul acá. O sea, este cluster que tenemos grande acá. ¿Ya? En este caso, digamos que este no conectó con absolutamente nadie. O sea, la esfera estaba acá y no alcanzó a llegar con nadie. ¿Todo bien? Todo claro, gracias. ¿Ya? Sigamos entonces. El último que vamos a ver es clustering jerárquico. ¿Ya? Y este es como totalmente distinto a todas las ideas que habíamos visto antes. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de clustering? Yo tengo todos los elementos de acá. Supongamos que esta era una canción de Don Omar, esta era para Elisa, esta era Take Five, esta de acá era una canción de Cerati, qué sé yo, Puente, esta de acá era Back in Black, y este de acá era una cosa medio extraña, que una canción de rap, así como de Gangsta Paradise.
Ya, entonces, ah, ¿servirá eso? ¿Servirá? Buena pregunta. Ya, sí, dejémosla ahí. Ya, entonces, pucha, ya se me fueron la mayoría de esto. Ya, supongamos que estas de acá estas son música clásica, ¿ya? Entonces, música clásica y jazz, ¿ya? Como estas estaban más cercanas en el gráfico que vimos anteriormente, entonces nosotros podemos unirlas un poco y dejarlas en un nodo único, ¿ya? Lo mismo va a pasar con las de rock, podemos unirlas en estas dos, y el jazz, como no es parecida a esta, ni a esta de acá, ni a ninguna otra, o sea, perdón, la de rap, como no es parecida a ninguna de estas de acá, entonces la dejamos sola. ¿Ya? Entonces, y en esta de acá de reggaetón también la dejamos relativamente sola porque es una cuestión que está súper aparte, súper lejos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las de clásica jazz, aquí tenemos las de rock y rock latinoamericano, y aquí tenemos esta de acá. En el siguiente paso nos damos cuenta de que por algún motivo que no sabemos, las de rock también se parecen un poco a las de rap, quizás por el ritmo de la canción, quizás por el... En fin, todas estas descriptores que nosotros tenemos, y se unen en un único grupo que tenemos acá. ¿Ya? Después, por algún motivo, unimos el tema de la música clásica con esta música que teníamos acá. Y por último, el reggaetón, que ya es una cuestión totalmente aparte. Y finalmente lo unimos todo en esta parte. ¿Ya? Entonces, la idea de este clustering es eso, ir aglomerando datos. ¿Ya? Bueno, una de las variantes es esa, también podemos partir al revés. Podemos partir separando los datos. Podemos partir de esto, dividimos, no sé, dividimos en A, después dividimos esta de acá y así vamos al otro lado. Ya, entonces pregunta cómo los agrupamos o cómo los dividimos. ¿Nadie? Ya. Bueno, rápidamente, ¿cómo los agrupamos? Simplemente calculando las distancias entre una y otra. Ah, en el chat, distancia, similitud. Efectivamente. Efectivamente. Es eso simplemente. Entonces, sabemos que estas dos las vamos a agrupar porque las de rock y rock latino se parecen. ¿Ya? Sabemos que estas dos se agrupan porque jazz y clásica se parecen. Entonces vamos agrupando de esa manera. Ya lo que hacemos en la práctica es que para cada uno de los elementos calculamos la distancia con respecto a todos los otros. Y construimos esta matriz de distancia. ¿Ya? Pero tiene una pequeña particularidad. O sea, al comienzo podemos hacer eso y después juntamos, simplemente. O sea, juntamos, por ejemplo, si P1 se parece harto con P3, se junta con P3 y empieza a formar un pequeño clúster. ¿Ya? Si P1 se junta con P4, entonces forman, perdón, si P2 se junta con P4, forman otro clúster en su espacio que esté cercano. ¿Ya? Pero la pregunta es después, ¿cómo relacionamos clusters con clusters? O sea, con elementos y clusters con clusters. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de eso, tenemos distintos tipos. Hay uno que es aglomerativo, ¿ya? Que era lo que les decía, empezar desde acá, vamos juntando. O el otro tipo es divisivo, que es todo lo contrario, que empezamos con todos juntos y vamos dividiendo según algún criterio. En este caso de acá nos vamos a concentrar solamente en los aglomerativos para abajo. ¿Ya? Y lo que les decía era cómo nosotros empezamos a aglomerar clúster con clúster o clúster con elemento. ¿Ya? Porque cuando ya tenemos un clúster, no es tan claro cómo podemos hacer la agrupación. O sea, podemos usar un punto mínimo, es decir, el punto más cercano de los dos clústeres, los puntos más lejanos de los dos clústeres, el promedio, los centroides, en fin. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto y vamos a explicar el primer tipo de distancia clúster-clúster. ¿Ya? Este se llama enlace completo o máximo también. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Simplemente toma los puntos más lejanos. ¿Ya? La distancia entre un clúster y otro, entre un punto y un clúster, va a ser el punto más lejano del clúster con respecto al punto más lejano del otro clúster. ¿Ya? Ustedes pueden ver los efectos de esto, ya que estamos un poco apretados con el tiempo, pueden verlo en las clases de minería de datos o en el repositorio que tienen clases dedicadas exclusivamente a explicar este tipo de clases. ¿Ya? En general es poco susceptible a los outliers, ¿ya? Tiende a quebrar clústeres grandes y tiende a formar clústeres esféricos. ¿Ya? Vamos a mostrar entonces cómo se hace la aglomeración con 15 ejemplos que tenemos acá. ¿Ya? Estos 15 ejemplos son
esto que tenemos acá, lamentablemente no tenemos el tipo. Claro, sí, no tenemos el tipo, pero estos son los 15 ejemplos que tenemos. Ya, entonces, ¿cómo se empiezan a agrupar? La distancia máxima de uno con respecto al otro forma este tipo de clase acá. Entonces, estos son los índices que teníamos acá arriba y empezamos a agrupar de a poco. ¿Ya? Por ejemplo, el 4 con el 5 eran los más cercanos, ¿ya? Y como no tenemos máximo en este caso, simplemente se agrupan así. Lo mismo con el 8 y el 11, y lo mismo con el 3 y el 7. ¿Ya? Ahora, en este nivel de acá, ya formamos clusters. ¿Ya? Entonces, este de acá se va a comparar, por ejemplo, con este, pero con la distancia máxima entre el 9 y el 4 y el 5. Ya, no sé, por ejemplo, supongamos que el 5 es el que está más distante del 9, entonces la distancia se va a calcular del 9 con respecto al 5 y no con respecto al 4. ¿Ya? Sigamos avanzando. Veamos qué es lo que sucede con este tipo de clusters. ¿Ya? Si, por ejemplo, definimos que sean 5 los clusters, nos va a entregar una partición como esta, que por algún motivo que también se parecía al Camins que habíamos visto antes, solamente que aquí deja estos puntos un poco más alejados entre ellos. ¿Ya? Antes que sigamos avanzando, pregunta, ¿cómo nosotros obtenemos el número de clusters acá? ¿No se le ocurre a nadie? Ya, en general, por ejemplo, un corte que hay acá, por ejemplo, en este caso podemos formar 3 clusters distintos, el azul, el rojito y el verde. ¿Ya? Entonces nosotros cortamos en algún nivel y ese nivel va a ser que sea el que nos define la cantidad de clusters. ¿Ya? Bueno, en este caso acá, este solamente quedaría solo. ¿Ya? Pero en algún punto cuando nosotros cortamos, decimos ya, todos los grupos que se forman hasta este punto de acá van a ser los clusters que nosotros, claro, el ojímetro. Sí, eso en otras palabras. ¿Ya? Pero bueno, sí, aquí Scikit lo implementa sin tanto ojo y un poquito más de métrica. ¿Ya? Tenemos el enlace simple, que es todo lo contrario. ¿Ya? O tomamos los puntos más cercanos entre cada uno de los clusters. Ya en este caso el dendrograma, fíjense que cambió bastante. ¿Ya? Y aquí este no funciona tan bien. ¿Ya? Es sensible al ruido y a los outliers. ¿Ya? Tiende a romper clusters y puede manejar formas no elípticas. En este caso de acá no nos sirvió de absolutamente nada. ¿Ya? Así que es malo con eso. Pero en este caso recuerden que ahora, por ejemplo, en este clúster de acá se va a comparar el más cercano de este con, por ejemplo, el más cercano de este de acá, que en este caso era 11. Y aquí no hay como una comparación entre dos clústeres. ¿Ya? Y tenemos el promedio de cada uno. ¿Ya? O sea, vamos a tomar el promedio de todas las distancias. ¿Ya? Este es un compromiso entre el mínimo y el máximo y el resistente a los ruidos y a los outliers. Este nos va a dar este tipo de clusters. Fíjense que aquí definí 3, pero si definimos 5, obtenemos más o menos la misma cosa. ¿Ya? Segundo. Ahí sí. Ya ahí se puede notar un poquito más. ¿Ya? Entonces, aquí también volvió a hacer esta tendencia de dividir el dataset en estos dos de acá. Incluso aunque nosotros le pongamos más clusters, sigue siendo exactamente la misma división. ¿Ya? Y por último hay uno que es Word, que lo que trata de hacer es, al mismo tiempo que va dividiendo, trata de mantener al mínimo la suma de los errores cuadrados de cada uno de los clusters. ¿Ya? En este caso, da también súper bonito este tipo de cluster que tenemos. ¿Ya? Fíjense, dividido acá, dividido esta parte de acá, dividido acá, dividido acá. ¿Ya? Obviamente ustedes después pueden jugar y ponerle mayor cantidad de clusters. Pero aquí el problema es que este clustering aglomerativo no tiene como esta especie de una métrica en la que nosotros podamos optimizar, no tiene suma de los errores cuadráticos con respecto al centro, porque no tiene centro. Fíjense que acá no existe un centro como tal para este clúster ni para este clúster de acá. ¿Ya? Entonces, es súper complicado encontrar el número preciso de clústeres que uno quiere hacer. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, dice por ejemplo, no se pueden suponer número de clases a priori, un resumen de clúster jerárquico. Podemos escoger el número de clusters cortando el dendrograma, que era que les decía yo. Pasan el cuchillo y listo. ¿Ya? Y es súper complejo computacionalmente. ¿Ya? O sea, tienen que pasar siempre de forma cuadrática sobre todos los datos. Entonces puede ser un poquito lento si usted tiene 1 millón de datos. No, quizás no le corra si tiene 1 millón de datos.
¿ya? Entonces también tiene que ser datasets pequeños. También el tema de que no hay una función objetivo por minimizar, como lo hacíamos, por ejemplo, en Camins, entonces eso hace complejo seleccionar la cantidad de clusters de Anthem. Ya, así que con eso llegamos al final de esta muy larga clase, y con eso ya damos también por pasado el tema de los clusters. ¿Ya? Ahora, de nuevo con lo mismo, cuando vayan ustedes a trabajar, proyecten en baja dimensionalidad y elijan según este diagrama que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algoritmos de clustering que son mucho más complejos, son mucho mejores de los que, o han avanzado mucho más allá de lo que nosotros vimos en esta clase y que les pueden funcionar mucho mejor para sus problemas. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí tratamos de explicar algunos, pero la idea es que ustedes después puedan experimentar con la mayoría de estos. ¿Ya? Así que eso sería la clase de hoy. ¿Tienen dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo la próxima semana.